Estimados alumnos, en la clase de hoy, volviéndonos a reunir con nuestra materia, nuestra querida materia Derecho Procesal 1, vamos a abordar un tema fundamental en la disciplina, que es la problemática de la jurisdicción. La problemática de la jurisdicción los enfoca a ustedes por primera vez con una terminología novedosa que quiero simplificar en estos momentos iniciales. Jurisdicción, en definitiva, significa función judicial, es decir, estudiamos a lo largo de esta bolilla, de esta unidad programática, de qué manera y cómo se comporta el Poder Judicial en un Estado republicano moderno. Y para ello, para poder efectuar este abordaje, tenemos que efectuar una introducción temática, podríamos decirlo de esa manera, abordando 4 o 5 notas distintivas que presenta este problema. En primer lugar, tienen que tener ustedes en claros que el proceso judicial, tal cual hoy lo concebimos, es un método civilizado de dirimir conflictos entre las partes entre sí y entre las partes y el Estado, o entre los poderes públicos entre sí, mediante un método dialógico en el cual se exponen los argumentos, se acreditan las pruebas y se resuelve por parte del juzgador el conflicto, la litis, el pleito. Esta concepción del proceso como un médico pacífico de dirimir conflictos de intereses es una noción que nos acompaña en la historia de la humanidad desde hace aproximadamente 250 años. Es decir, es algo muy próximo, muy cercano, por eso también, si me permiten, muy perfectible. Y las crisis que presentan son precisamente las crisis de crecimiento y de desarrollo. Brevemente, para que ustedes tengan una idea, el proceso así, establecido en la República moderna como método civilizado de dirimir un conflicto, se opone absolutamente a la autocomposición o a la venganza privada, que imperó en algunos estadios primitivos del desarrollo antropológico del ser humano. La venganza privada, a su vez, tuvo dos fases. Una, cuando esa venganza estaba a cargo de la propia víctima, quien repelía la agresión de igual modo o de mayor modo, según la posición social, la fuerza, la disponibilidad de armas, el consenso del grupo o tribu, etc. Pero venganza privada efectuada justamente por la propia víctima o sus allegados. En un estadio inmediato posterior, la venganza privada, que en ese estadio anterior no tenía límites, pasó a ser tabulada. Y es entonces cuando aparece lo que en las sociedades primitivas se denomina la ley del talión, es decir, el ojo por ojo, diente por diente, simbolizado, digamos, como una venganza privada que sigue siendo autocomposición, pero ya limitada, o sea, dado el daño, dada la retribución, dado el daño, dado el castigo. Esto lo vemos muy técnicamente expresado en el Código de Hammurabi, que es el primer digesto jurídico que nos llega de la antigüedad como un testimonio histórico, una piedra basáltica negra actualmente exhibida en el Museo del Louvre de París, Francia, en donde se plasma este concepto de venganza privada tabulada o ley del talión. Posteriormente, la humanidad evoluciona y considera conveniente que el hombre erradique la venganza privada y recurra a un tercero para que dirima el conflicto. Y cuando hace esa recurribilidad al tercero, también en un primer momento recurre a quienes por jerarquía, autoridad moral, edad, estatus social o político podían dirimir el conflicto. Y aparece entonces asociada la función de juzgar con el rey, con el emperador, con el jefe de la tribu, con el chamán o sacerdote, con el consejo de los ancianos, etcétera, etcétera. Pero ya entonces es un gran paso evolutivo en la historia de la humanidad porque aparece un tercero, y a eso denominamos heterocomposición. Finalmente, con las ideas iluministas del siglo XVIII, fundamentalmente las revoluciones libertarias francesa y americana, nos
brindan en el campo del derecho lo que se llama el constitucionalismo moderno. Y en ese constitucionalismo moderno la heterocomposición se perfecciona y llega a la idea de poder judicial, de uno de los tres poderes del Estado, puesto justamente para dirimir civilizada y jurídicamente los conflictos de las partes. En este estadio nos encontramos actualmente, es decir, en heterocomposición ejercitada por el Estado como monopolio de la fuerza a través de un poder judicial autónomo e independiente. Pero claro, para que eso pueda tener lugar, debe haber un mecanismo de resolución del conflicto. Y entonces surge la idea del proceso. El proceso, que como bien lo hemos dicho en las palabras de presentación que han tenido ustedes el primer día, tiene una estática y tiene una dinámica. La estática es su modo de organizarlo, es decir, las leyes orgánicas, cómo está organizado un poder judicial determinado. Y la dinámica son las conductas, cómo se actúa tanto las partes como el juzgador en el marco de ese proceso civilizado y jurídico. Y aparecen entonces los códigos de procedimiento, es decir, los mecanismos para llevar a cabo esa solución del conflicto. Estática y dinámica son términos que deben correlacionarse, deben guardar coherencia legislativa para que el Poder Judicial funcione de un modo coherente y armónico. Y en ese desarrollo procesal aparecen sus protagonistas. Y entonces tenemos a las partes y al juzgador. Técnicamente un triángulo donde en un extremo se encuentra el actor que reclama, la víctima u ofendido, o el acreedor, según lo vean en las distintas posiciones judiciales, y por otra parte aparece el demandado, el deudor, el victimario, es decir, aquel que debe responder por la violación del orden jurídico. Y finalmente, en el vértice de ese triángulo bipolar, el juez o juzgador o magistrado, aquel que debe dirimir el conflicto con la calidad de un árbitro imparcial e imparcial. Todo esto en el marco de lo que denominamos república, porque lo dijimos en las palabras iniciales. La república en el Estado jurídico moderno está conformado por división de poderes y uno de esos tres poderes o de esa organización tripartita de las funciones públicas es el Poder Judicial moderno, Poder Judicial contemporáneo. Eso emana, por cierto, ya entrando concretamente a la República Argentina, de la Constitución Alberdiana de 1852, con sus sucesivas reformas hasta el día de hoy, en donde, luego de el legislador constitucional establecer los derechos, deberes y garantías en una primera parte que se denomina programática o dogmática, desarrolla en una segunda parte cómo se organizan y cómo se armonizan las funciones de los tres poderes del Estado. El poder administrador o ejecutivo, el poder legisferante o Congreso y finalmente el poder judicial, compuesto con la estructura que cada ley orgánica da, digamos, para su respectiva organización. Justicia provincial u ordinaria, justicia federal o especial. Entonces tienen ustedes allí, en este esquema, de qué manera y cómo nos podemos introducir ahora a la génesis y al estudio de lo que se denomina la función judicial del Estado. Pero para ello debemos brevemente repasar el contenido general de lo que se denomina la teoría general del proceso. Eso que en nuestra materia estamos desarrollando a lo largo de estas primeras clases iniciales, donde pretendemos brindar a ustedes las herramientas que nos permitan poder de alguna manera desarrollar lo que se llama los contenidos básicos de nuestra asignatura. La teoría general del proceso, que vamos a ver en la próxima filmina, nos establece 7 contenidos fundamentales que van a ser materia de desarrollo en esta primera parte de la asignatura. Ven ustedes ahí los conceptos fundamentales del derecho procesal moderno: acción, jurisdicción, proceso, actos procesales, principios procesales, prueba y cosa juzgada. Voy a brindar para ustedes
en unos breves minutos una pincelada de cada noción de esos contenidos. En primer lugar, la acción. La acción es el estudio del modo por el cual se pone en funcionamiento, se activa la función judicial del Estado. La acción tiene que ver con la legitimación, es decir, aquel que puede pedir, aquel que puede reclamar a las autoridades en el concepto constitucional, en este caso, ante el Poder Judicial. El modo y el cuándo se pone en marcha el funcionamiento jurisdiccional, ya sea en los procesos patrimoniales o civiles, o ya sea en los procesos de orden público, penal o delictivo. Por una parte, entonces, ¿cómo ponemos el funcionamiento y actuamos ante la jurisdicción o poder judicial? En segundo término, ¿cómo está ordenado, cómo está organizado el poder judicial? El estudio de la jurisdicción propiamente dicho, que es lo que vamos a desarrollar en los minutos siguientes de esta clase. En tercer lugar, el proceso, o sea, de qué manera se regula, se regla ese modo de debate civilizado y jurídico al cual llamamos proceso, o juicio, o litis, es decir, el desarrollo procedimental de esa discusión entre actor y demandado, entre estados y particulares, entre víctima y victimario, para lograr solucionar un conflicto que, como ustedes imaginan, no tuvo una solución previa extrajudicial que eventualmente lo evitara. Cuando eso es ya de imprescindible necesidad, se activa el proceso como método de dirimir ese conflicto de intereses. Pero en cuarto lugar, ¿qué aparecen? Los actos procesales, es decir, las conductas, el sentido dinámico del proceso, el cómo, el cuándo, el ahora, para el desarrollo de las actividades que tanto las partes como el juzgador cumplen en el desarrollo de un proceso determinado. Cuando estudiamos los actos procesales, estudiamos conductas regladas. Lo vamos a ver en la unidad respectiva. Se trata entonces de circunstancias de tiempo, lugar y modo que nos permiten activar los actos o actuaciones en un juicio determinado. Y todo eso está regulado en los códigos procesales respectivos. Ahora, para que todo esto tenga de alguna manera un andamiaje, un sistema valorativo, debemos establecer también y estudiar cuáles son los principios que inordinan a nuestro proceso republicano. En ese caso estamos hablando de los principios procesales, que son valoraciones, que son métodos de interpretación, que son modos de concebir el proceso y que diferencian netamente a un proceso garantista, de un proceso inquisitivo, a un proceso republicano, de un proceso dictatorial. Es decir, que nos determinan de qué manera y cómo en una sociedad determinada se hace justicia. En sexto lugar, la prueba, que es el modo en que las actividades de las partes se corroboran, se demuestran judicialmente. Esto significa entonces la actividad fáctica del proceso. El término de prueba o actividad probatoria va a ser el modo en que los litigantes van a pretender demostrar o corroborar la verdad de sus afirmaciones. Porque como ustedes sabrán o se imaginarán, el juez o magistrado, tercero imparcial que debe dirimir el conflicto, resolver la litis, no estuvo presente ni fue protagonista del momento en que sucedieron los hechos. Entonces, a través de la actividad probatoria, las partes llevan al juez e incorporan al proceso los modos de demostrar sus afirmaciones y negaciones. Y finalmente, en séptimo término, la cosa juzgada, aquel instituto de características jurídico-político que nos permiten que cuando haya una sentencia, cuando haya una resolución del caso, esa sentencia pueda ser ejecutada y cumplida. El presupuesto jurídico-político para que una sentencia, ya sea del juez, ya sea de una cámara o ya sea de una Corte Suprema, pueda ser ejecutada y cumplida, es la existencia del presupuesto jurídico-político de la cosa juzgada, o como decían los romanos, res judicata, es decir, tema resuelto, cuestión finiquitada.
ya no se discute más, ahora hay que cumplirla y ejecutarla. Ven entonces en esta panorámica sobre la teoría general del proceso que tenemos los 7 conceptos fundamentales que desarrollaremos a lo largo de las unidades subsiguientes. Pero hoy nos vamos a detener especialmente en el segundo, en la jurisdicción, para lo cual, a partir de ahora, desarrollaremos lo que sería el marco conceptual de la jurisdicción o función jurisdiccional del Estado. Muy bien. ¿A qué llamamos marco conceptual? Llamamos marco conceptual a, de alguna manera, decir cuáles son los caracteres que en el Estado jurídico moderno y en el siglo XXI que transitamos caracterizan a la función de juzgar a cargo del Estado. Hemos puesto ahí el concepto de heterocomposición, porque es fundamental y básico, porque es el basamento del Estado liberal republicano, la idea de que las partes no pueden hacerse justicia por mano propia, es decir, que debe desecharse la venganza privada, la autocomposición primitiva, y que debemos recurrir civilizada y dialécticamente a que un tercero, el Estado, representado en este caso por el juez o magistrado, dirima el conflicto, diga quién tiene razón, atribuya entonces el derecho a un determinado concepto, a una determinada sentencia. Esa es, en definitiva, la labor del magistrado, que incluso ustedes ya han visto en las materias introductorias de nuestra currícula en esta facultad, como por ejemplo en Teoría del Derecho y la Justicia, en donde se analizaba de qué manera y cómo esa conducta particular que violatoria del derecho o desobediente del orden jurídico ha originado la actividad del proceso para que finalmente un juez, a través de una sentencia, subsuma la norma en el caso concreto y dicte un fallo que en definitiva algunos conciben como una norma individual para un caso determinado y concreto sometido a su juzgamiento. Entonces vemos entonces, y repasando para hacerlo sencillo y accesible a ustedes, la heterocomposición del Estado jurídico moderno nos plantea la idea absoluta, terminante, de que las personas, los seres humanos, no deben tomarse revancha o venganza por mano propia, que no debe existir la autocomposición y que el monopolio único del juzgamiento y de la fuerza en el ámbito jurídico le corresponde al Estado a través de lo que hoy concebimos como poder judicial moderno o contemporáneo. Y hemos dicho, y ahí lo ponemos, que esto es producto de una evolución histórica y cultural del ser humano. No es algo novedoso, no es algo de alguna manera completo, es algo perfectible que día a día en la sociedad se presenta como un elemento de conflicto sujeto a debates, sujetos a modificaciones, sujetos a evoluciones legales y jurídicas. Cuando desgraciadamente el Estado falla o es negligente en la tarea de preservar el orden jurídico y de administrar justicia, aparecen bolsones o signos, digamos, de resabio de la autocomposición o de la venganza privada, como lo hemos estado observando desgraciadamente en épocas recientes en nuestra misma sociedad y en nuestro entorno. La misión entonces es justamente afirmar al proceso como método dialógico, robustecer la función judicial desde el punto de vista valorativo y asignar justamente el único poder de la fuerza al Estado para dirimir los conflictos de interés. En ese marco conceptual podemos entonces ahora quizás aproximarnos a un concepto, a una aproximación temática de lo que es la función jurisdiccional del Estado. Ahí lo hemos escrito para ustedes, sin la mención de un autor o de una doctrina precisa, con la idea de que sea un concepto marco, que luego explicaremos en detalle, pero que nos permite resumir los elementos fundamentales que hoy atribuimos a la función judicial del Estado. Y por eso entonces leemos y repetimos, como un catecismo laico diríamos, que la jurisdicción es el poder deber del Estado político moderno que emana
de su soberanía para resolver mediante organismos adecuados los conflictos de intereses que con relevancia jurídica se suscitan entre los particulares entre sí y entre los particulares y el Estado, con la finalidad de proteger el orden jurídico. Este concepto no pretende ser único ni omnicomprensivo, pero como verán en las explicaciones que daremos a continuación, procura de alguna manera poner sobre el tapete, poner en el concepto y en la discusión los elementos que consideramos inescindibles de esta función jurisdiccional. Avancemos entonces en el próximo desarrollo a tratar de describir a través de notas conceptuales este concepto que hemos expuesto para ustedes en los minutos precedentes. En primer término, la definición que habíamos indicado nos hablaba que es un poder deber. Un poder deber significa entonces una actividad bifronte del Estado, porque por una parte poder indica potestas, facultad, indica de alguna manera el monopolio de la fuerza o el monopolio de esta actividad. En la República moderna solo dirime el conflicto, dicta sentencias, dice el derecho, el Poder Judicial a través de las sentencias y fallos de sus magistrados. Es entonces una atribución constitucional atribuida a los jueces o magistrados para dirimir este conflicto. Pero es también un deber, de ahí lo de bifrontalidad, porque se constituye claramente en una obligación pública del Estado, emanada de su soberanía, para cumplir ese rol inescindible. En el Estado jurídico moderno, en el derecho constitucional actual, este deber se traduce entonces en una obligación jurídica que con carácter de orden público, por eso las normas que regulan el derecho procesal son de orden público e indisponibles para las partes, debe ser prestado por la estructura judicial de la provincia o de la nación en que nos encontremos. Y ello emana de la soberanía, como lo dice ahí también el gráfico, es decir, emanado de su soberanía. De allí entonces que esta potestad, esta facultad judicial, tiene que ver entonces con la idea de soberanía del Estado, que esto significa autonomía, independencia. Y en el caso en que nos encontremos, en el caso del Poder Judicial de la Nación, esa soberanía, esa extensión de potestad coincide con los límites territoriales y las fronteras del país. El Poder Judicial de la Nación tiene soberanía, tiene independencia, tiene poder legal en todo el territorio argentino. No lo tiene, contrario sensu, en los países extranjeros, ni siquiera en los limítrofes. Y en el caso del Poder Judicial provincial, esa soberanía coincide con las fronteras provinciales, es decir, con las fronteras de cada uno de los estados provinciales que componen la República Argentina. Entonces, las potestas o soberanía del Poder Judicial provincial tucumano coinciden con las fronteras de esta provincia y no puede invadir una autoridad judicial territorio, autonomía o soberanía de las restantes provincias de la Argentina. Por eso es que, para superar estos límites geográficos y territoriales, nacionales o provinciales, que limitan las facultades judiciales, tanto en el orden internacional como en el orden nacional, se establecen pactos y convenios de reciprocidad y de atención mutua de problemas judiciales. Cuando ustedes vean entonces que nuestro presidente en el orden nacional o una delegación del país en el orden internacional celebra convenios con otros países y estos tienen que ver con la administración de justicia, verán ustedes entonces convenios que tienen que ver con los contratos internacionales, con las quiebras internacionales, con la extradición de delincuentes, con el reconocimiento de aspectos que emanan del Poder Judicial en los países extranjeros, en el orden económico, de los derechos humanos, en el orden político, etc.
E igual ocurre en el orden provincial, donde existen pactos, convenios, acuerdos, algunos de índole constitucional y otros de índole legal, que establecen cooperaciones judiciales interprovinciales en la persecución de los delincuentes, en la extradición y traslado de los mismos, en la validez de los oficios, los exhortos y las resoluciones judiciales dictadas en cada provincia. Se trata entonces estos convenios marcos, tanto internacionales como nacionales, de modo de superar el problema de la soberanía y, sin vulnerarla, establecer mecanismos de cooperación judicial entre los estados. Todo esto porque, repito, la idea primigenia, el orden público gobierna todo lo que tiene que ver con la jurisdicción, porque se trata de un poder del Estado y porque las normas que lo organizan, tanto las orgánicas que establecen su estructura, lo estático, como las procedimentales que establecen las conductas, lo dinámico, son normas de orden público indisponibles e inderogables en principio por las partes litigantes o por los ciudadanos en general. Verán ahí también que hemos mencionado en el concepto que esta es una actividad propia del Poder Judicial. Por eso indicamos ahí que el sujeto actuante es el Poder Judicial moderno dentro de la concepción del Estado de Derecho republicano. O sea, que es una organización constitucional, está establecida en lo que llamamos el pacto constitucional de cada uno de los países, donde se organiza un poder judicial y donde se establece quiénes son sus actores y protagonistas. Como ustedes recordarán, en derecho constitucional la pincelada es muy genérica. Habla de un poder judicial ejercitado a través de una Corte Suprema de Justicia y los niveles o instancias inferiores que por ley se organicen al efecto. O sea, que en el marco constitucional, tanto del orden nacional como que se repica en la Constitución de la provincia de Tucumán, la pincelada es la estructura de una corte como cabeza del Poder Judicial, también llamado Superior Tribunal o Superior Tribunal de Justicia en otras provincias, y para abajo las distintas instancias que se organizan por las leyes orgánicas en definitiva. Todo ello dentro de un marco del Estado de Derecho. Y si he puesto en el gráfico ese concepto, es porque me gustaría que ustedes, estimados alumnos, grabaran desde esta materia en adelante que la idea civilizada de la República en el siglo XXI es de convivir bajo el amparo y con la regulación del ordenamiento jurídico. Cuando decimos Estado de Derecho, término o concepto que nos viene del derecho anglosajón o americano, estamos hablando de la organización política del país, que llamamos Estado, organizada con normas jurídicas, donde nada escapa a la juridicidad. No escapan a ella los ciudadanos, pero tampoco escapa el Estado. Y entonces tenemos una organización en la cual gobernantes y gobernados, poderes públicos y Estado llano, como decían los franceses en la Revolución Francesa, y hoy llamamos ciudadanía, están todos sometidos a las normas jurídicas. De eso se trata el Estado de Derecho. Y vigilar y controlar su vigencia es tarea justamente del Poder Judicial. Por eso decimos ahí, en la gráfica y en cuarto término, que la resolución de los conflictos constituye la razón de ser del Poder Judicial. Si ustedes me preguntaran, ¿para qué está estructurado y organizado un Poder Judicial republicano? Está precisamente para eso que indicamos allí, para la resolución de los conflictos, o sea, para dirimir las controversias, para evitar la venganza privada, para restablecer el orden jurídico violado. Por eso en el concepto decíamos resolver los conflictos de intereses, pero tampoco cualquier conflicto de interés. Esos conflictos de intereses deben tener relevancia jurídica, es decir, ser captados directa o indirectamente por el orden jurídico, y teniendo esa conceptualización y ese objeto jurídico, poder ser resueltos por un magistrado a través de la sentencia respectiva. Por cierto, se imaginarán ustedes, también en la sociedad existen
otros conflictos de intereses que no tienen relevancia jurídica. Bueno, ellos tendrán otro ámbito de resolución o reflexión. Cuando en nuestro país existía el Código de Justicia Militar, todos los conflictos de intereses que se planteaban para las personas que integraban las Fuerzas Armadas se resolvían en base a ese código, a esas normas y por un tribunal que era ajeno al Poder Judicial cívico o constitucional, un tribunal militar. Cuando estamos en el ámbito de lo religioso, los distintos credos tienen códigos y normas que regulan el culto, sus órdenes jerárquicos y el modo en que se resuelven los conflictos de intereses cuando los mismos se plantean en el ámbito de una religión y de un culto determinado. Esos códigos canónicos, ¿no es cierto?, o el derecho canónico, tienen también tribunales eclesiásticos, en el caso de la religión católica, y constituyen un esquema aparte o separado del ordenamiento jurídico cívico de la sociedad argentina regulada por la Constitución Nacional. Cuando en cambio el conflicto es de relevancia jurídica, repito, directa o indirectamente, ese conflicto debe ser resuelto por el Poder Judicial Constitucional, el que conocemos como Poder Judicial Republicano. Y ese conflicto de intereses justamente constituye como elementos de resolución el modo en el cual la sociedad tiene para resolver dialógicamente el problema o la discusión. Esa justamente es la función principal e inescindible del Estado. Es la función jurisdiccional propiamente dicha. Y para ello, ¿qué debe contar el Estado? Deben contar con organismos adecuados. Cuando en el concepto decimos que mediante organismos adecuados se administra justicia, estamos hablando de la estructura organizativa del Poder Judicial. Estamos diciendo cómo está compuesto un Poder Judicial determinado, con qué grados, con qué instancias y con qué especializaciones. Todo lo cual estudiaremos en una unidad futura, que es la unidad de competencia, en donde vemos de qué manera modernamente el Poder Judicial ha organizado su funcionamiento. Para que lo tengan al menos hoy como una pincelada inicial, deberán saber que la estructura de esos organismos adecuados es una estructura piramidal, donde tiene 3 niveles claramente definidos y repicado en todos los estados provinciales y en el orden nacional. Por un lado, en el vértice superior, si empezamos de arriba para abajo, las Cortes Supremas de Justicia o superiores tribunales. En el nivel intermedio, los tribunales colegiados o cámaras de apelaciones. Y en el nivel inferior, los juzgados de primera instancia o los jueces de grado. Empezando al revés, de abajo para arriba, tenemos entonces la estructura de los jueces, denominada por eso primera instancia. La gran generalidad de los procesos empiezan y se desarrollan en ese nivel que se llama el primer grado o primera instancia. Luego, iremos o no iremos al nivel superior de los tribunales colegiados o cámaras de apelaciones en la medida de un recurso, generalmente denominado de apelación, con el cual las partes disconformes procuran una revisión del conflicto. Y finalmente, en el tercer lugar o en la tercera instancia o en el tercer nivel del Poder Judicial, tenemos las Cortes Supremas de Justicia que, puestas constitucionalmente para resolver los temas más importantes e intrincados de la sociedad, constituyen entonces el orden jerárquico superior de un Poder Judicial contemporáneo. Y a su vez, cada uno de estos niveles, las Cortes, las cámaras, los jueces, por razones de especialización y de división del trabajo, se dividen en distintos fueros o competencias temáticas o competencias en razón del tema o de la materia que nos dan las especializaciones. Y entonces así tenemos civil, comercial, minero, de documentos y locaciones, de familia, de orden constitucional, de orden penal, etcétera, etcétera. Cosa que estudiaremos, repito, cuando arribemos a la bolilla específica o unidad específica de competencia. Además, vemos ahí también en el desarrollo del concepto que este conflicto no es un conflicto abstracto, es un conflicto subjetivo, diríamos intersubjetivo,
Por eso arrimamos al concepto de partes. Estos conflictos de relevancia jurídica se desarrollan entre las partes, o sea, entre los particulares entre sí, como decía en el concepto, o entre estos particulares y el Estado. Y esto es un avance importante que ustedes tienen que apreciar en estos momentos iniciales en que empezamos a tratar la problemática del derecho procesal. Ver que el Estado entendido como tal, a través de los organismos públicos que los componen y en sus distintas funciones, está también sometido a la juridicidad y al proceso, es un avance de las revoluciones libertarias del siglo XVIII. Justamente la gran revolución francesa de 1789 tiene justamente ese sentido de rebelión contra la monarquía absoluta de los Luises imperante en ese momento en Francia, y justamente el poder del Estado llano o de la ciudadanía quería justamente manifestarse a través de una función judicial que la defendiera y la protegiera. Entonces, hoy el Estado, entendido como tal, el Estado provincial, el Estado municipal y el Estado nacional, está sometido a la juridicidad y al proceso como cualquier particular, ya sea como actor o como demandado. Por vía de ejemplo, cuando el Estado, en tanto que fisco, procura el cobro de una deuda impositiva, por ejemplo, el municipio una contribución, la provincia un impuesto o la nación un impuesto, lo debe efectuar a través de un mecanismo procesal determinado de ejecución o cobro de apremio ante el juez competente. Y ahí tendrá el demandado, que es el contribuyente o ciudadano, la oportunidad de defenderse. El Estado debe recurrir al proceso para el reclamo económico o para el reclamo jurídico de que se trata. Y a la inversa ocurre lo mismo. Cuando el particular reclama al Estado, también lo debe hacer ante un proceso, ante una competencia o juez determinado, y el Estado someterse al mismo en un pie de igualdad con ese particular. Por eso, en todos los organismos del Estado, municipal, provincial o nacional, existen las oficinas de abogados del Estado o fiscalías de Estado, que son justamente los abogados que defienden al fisco o al Estado cuando el mismo está sometido a proceso. Esta es la dinámica del proceso contemporáneo. Las partes entre sí, cuando estos ciudadanos o sujetos no han podido autocomponerse u obedecer el orden jurídico determinado. La violación del contrato, el incumplimiento de un desalojo, la falta de pago de un cheque o de pagaré, el reclamo de un divorcio o una situación particular de familia, etcétera, etcétera, que no pudo ser previamente dirimido en el orden extrajudicial, se somete entonces a la jurisdicción y al proceso estatal. Y también cuando estos particulares le reclaman al Estado o el Estado le reclama a los particulares. Volvemos al concepto inicial. El Estado de Derecho que están viendo ustedes ahí arriba implica la obediencia y la juridicidad para todos los componentes de la sociedad contemporánea. Al menos esa es la pretensión valorativa, es la pretensión axiológica que impera en Occidente desde las constituciones del siglo XVIII hasta nuestros días. Y finalmente podrán ustedes apreciar que, como toda cuestión jurídica, tiene que tener un basamento axiológico, valorativo, es decir, un contenido ético jurídico. Es como que si ustedes se preguntaran a esta altura de la clase o del relato, ¿cuál es el sentido? ¿Para qué está puesto el Poder Judicial en la sociedad contemporánea? Y la respuesta es justamente para resguardar el orden jurídico, para evitar la venganza privada, para restablecer el imperio de la ley o, como dicen algunos otros autores, procurar el imperio del derecho, procurar el acatamiento de las normas de convivencia. Algunos sociólogos hablan de las reglas de convivencia o las reglas del juego, es decir, que el orden jurídico consistiría entonces, a partir de una idea republicana, una serie de pautas que permiten regular las conductas de los hombres consigo mismo o con los demás, estableciendo lo que se llama, digamos, un orden jurídico, un ordenamiento, digamos, básico de convivencia que
está puesto en crisis y que cada vez más se pone en crisis justamente en la sociedad contemporánea. El sentido de ser, y voy redondeando la idea, entonces, de la jurisdicción y de la función judicial del Estado es justamente este criterio axiológico o valorativo. Ningún sentido tendría generar la superestructura del Poder Judicial, soportar la sociedad con sus impuestos, el costo inmenso y notoriamente cuantificado que implica la estructura judicial, si no existiera o no subyaciera que constitucionalmente ello tiene su justificativo en restablecer el orden jurídico, en otorgar a nosotros, a los ciudadanos, a cada uno de ustedes, seguridad jurídica, reglas claras, comportamientos accesibles, en definitiva, permitir una buena calidad de vida en la sociedad contemporánea. Bueno, con esta panorámica vamos a poner punto final a la primera parte, al primer desarrollo de esta unidad 2 de la jurisdicción, y luego de una breve pausa abordaremos en un segmento posterior cómo son los grados y cuáles son los poderes y de qué manera se clasifica esta jurisdicción en el Estado de Derecho contemporáneo. Muchas gracias.